there came a sound from heaven. Bienvenidos al día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el hermano Loren Larson y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes y por lo que vamos a estar estudiando. Vamos a repetir Romanos capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Y comenzamos esto el día de ayer, pero hay mucho de qué hablar y de tratar de entender en cuanto a por qué Pablo abrió el cuerpo de la carta de Romanos de la manera como lo hizo. Y hay ciertos principios que tenemos que comprender y ver, y vamos a estar muy emocionados de comenzar allí. Permítanme recordarles que nuestro maratón de agosto terminó la semana pasada. Tuvimos un buen maratón, pero terminamos como $650,000 cortos de lo que necesitábamos, y aún tenemos toda una semana más para poder recaudar esos fondos, y no dudo que esta semana ustedes ya han hecho un trabajo fantástico ayudando y haciéndolo como siempre lo han hecho. Durante 15 años jamás han fallado en ayudarnos a suplir esta parte de nuestro presupuesto. Los $4 millones son para el tiempo de televisión, radio e internet. Y tenemos que pagar todo esto para traerle la programación a ustedes. Cuando comenzamos, el hermano Swagger dijo que eso es lo que le voy a pedir a la gente que haga. Si quieren saber nuestro presupuesto, pueden tomar lo que les estamos pidiendo y duplicarlo, y eso sería nuestro presupuesto mensual o números cercanos. Pero no estamos tratando de ponerle toda la carga a la gente, estamos tratando de hacer que esta parte sea recaudada nada más. Y no tengo duda de que ustedes lo van a hacer como lo han hecho cada mes en nuestros últimos 15 años. Tenemos un gran panel con nosotros el día de hoy. Estamos muy emocionados de tener al hermano Dave Smith. Amén. En dos semanas, Charlie y yo vamos a Access, Missouri, al sureste de Missouri, Beach Grove General Baptist Church. Nathan Thatcher es el pastor. Vamos a estar ahí el sábado a las 7:30, viernes a las 7:30, sábado a las 7 y a las 10:30 en la mañana el domingo. Entonces, usted puede llamar 573-625-9183. Puede ver la información en la pantalla y puede recibir información detallada. Estamos esperando estar ahí. Amén. Yo estoy seguro que va a tener un buen tiempo allá. Sí, lo vamos a hacer. Muy bien, doctor David Watts, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. Quiero invitar a todos los miembros de la Iglesia de Medios en la área de la Mesa de Texas. Voy a estar en Faith Temple Day Spring Church en la mesa el sábado a las 6 en la mañana y el domingo a las 10:30 con el pastor Jerry Walton. Puede ver el número ahí, 806-201-0222 para más información. La mesa está entre Midland y Lubbock, así que me gustaría ver a las personas ahí. Excelente, muy bien. Joseph. Sí, señor, voy a mencionar varias cosas. Primero que nada, en unas semanas, voy a estar en Loxley y la Iglesia de Dios. Y sé que no tenemos a nadie acá de la Iglesia de Dios, pero bueno, esperamos estar ahí con el pastor Kevin Mills en Maru, Caraway, en Loxley Church of God, un servicio en Loxley, Alabama. Estaremos ministrando a las 5:30 de la tarde ese sábado 6 de septiembre. También tengo un anuncio a favor del hermano David Borg. Él estará en Coachella, California, esta noche, así que hoy y mañana y el domingo también. En el ministerio Send the Fire Ministries de Coachella, California, el viernes a las 7 de la noche. Eso es esta noche. Vaya y acompáñelo el sábado a las 6 y el domingo a las 10 de la mañana. Así que usted será bendecido. Así es, van a ser bendecidos. Send the Fire probablemente es el título apropiado para esta área en este tiempo del año, porque va a estar bastante caliente, pero con el hermano Borg va a ser una gran bendición para ustedes. Pastor Reagan. Sí, señor, emocionado. Hoy empezamos con nuestro fin de semana de avivamiento de Crossfire. Acompáñenos esta noche empezando a las 7 de la noche y creo que Dios hará grandes cosas. Mañana de 11 a 2 tendremos inflables, comida, actividades para los estudiantes.
muchas cosas, así que acompáñenos si les es posible. Y el sábado en la noche a las 6 tendremos la noche de adoración. Y estas noches lo que hemos hecho es que las convertimos en oportunidades para orar por los jóvenes o adultos, quien sea que aún no ha sido lleno con el bautismo del Espíritu Santo, para que sea lleno con ese bautismo ese sábado. Les animamos que nos acompañen este fin de semana. Así que hay muchas razones para estar aquí, así que este hermano va a estar predicando este domingo. Así que vengan, acompáñenos. Y el 6 al 7 de septiembre estaré en Clear Lake, California, en First Assembly of God en Clear Lake con el pastor Steve Snyder. Y eso es el sábado en la mañana, a las 9 de la mañana tendremos un desayuno para varones. Dice a las 10 ahí en la gráfica, pero hemos cambiado el horario. A las 10:30 de la mañana comenzaremos la enseñanza, que estará abierta al público, y eso durará desde las 10:30 hasta las 12:30. Y si aún sigue el interés, después del almuerzo volveremos para seguir algunas horas más de enseñanza. Estamos tratando de enseñar y establecer algunas de las verdades básicas del mensaje de la cruz. Y el domingo a las 9 y 11 y 15 de la mañana, esos dos servicios están bastante llenos, así que el pastor ha pedido que si usted va a venir el domingo, que escoja uno de los servicios, el de las 9 o el de las 11 y 15 de la mañana, pero que no trate de asistir a ambos servicios, ¿no? Así que queremos que todos puedan tener un asiento. También un anuncio más, el 20 al 21 de septiembre estaré en Portia, Arkansas, con el pastor Steve Alexander. Estoy muy emocionado. Bueno, no está en pantalla, pero ese viernes en la noche van a tener una noche de jóvenes. Les animamos que participen de eso. Tristan Hoffman es un egresado del Instituto Bíblico y él va a dirigir este servicio. No se lo quieren perder. El sábado en el día habrán diferentes eventos y actividades para los jóvenes, y a las 6 de la tarde será un rally para jóvenes y yo estaré ministrando esa noche, y también el domingo a las 10 de la mañana. Si está cerca del área de Portia, Arkansas, del 20 al 21 de septiembre, acompáñenos. Amén. Doctor Jimmy Dupree. Buenos días. Buenos días a usted. ¿Cómo se encuentra? Estoy positivamente, sin equivocación, excelente. Yo pregunto para que usted lo diga así. Cindy y yo intencionalmente hemos tomado libre el septiembre porque salimos tanto en el verano, mayo, junio y julio. Vamos a tomar un tiempo en septiembre y voy a comenzar en octubre de nuevo, y vamos a anunciar eso mientras se acerca el tiempo. Muy bien, excelente. Nuestro invitado especial el día de hoy es el obispo Mark Williams. El obispo Williams es el tercer asistente supervisor, si es que lo dije bien, pero él es un hombre que ha estado muy, muy ocupado en la Iglesia de Dios. Usted ha dirigido la denominación, como ya lo mencionamos, usted ha pastoreado uno de sus, si no es que la iglesia principal en Cleveland, y nosotros lo tenemos aquí este fin de semana en el Centro Familiar de Adoración para 2 servicios. Así que estamos muy emocionados y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, hermano Lauren. Es un honor el tener la oportunidad de estar aquí en este panel tan distinguido. Proverbios habla acerca de la sabiduría que clama de las calles, que ya no está en las calles, puedo ver que está acá en este panel, pero el poder estar entre ustedes verdaderamente es una gran bendición y es un honor, y estoy verdaderamente esperando este fin de semana. Nosotros también estamos esperándolo con anticipación y creo que van a tenerlo muy ocupado en varios programas. Va a estar en Francis Amigos también. Así es, tendré la oportunidad de estar en ese programa también. Muy emocionado de escuchar también del evento de Crossfire este fin de semana. Qué gran momento para poder tener el nuevo año escolar que sea en paralelo con esa oportunidad de acercarse a Dios, ¿no? Así que va a ser un tiempo emocionante. Amén. Bueno, por esos rumbos usted tiene que opinar cuando usted esté listo. Nosotros no nos detenemos muchas veces, así que tenemos que a veces atropellarnos de vez en cuando, pero por favor, esperamos con anticipación cualquier adición que usted tenga, pensamientos que usted tenga. Por favor, usted opine. Gracias. Hermano Lauren, él no lo compartiría, pero me gustaría decir de que el obispo William, la esposa, Sandra Kay, no está con él este fin de semana porque
Ella está haciendo conferencias de damas en Cleveland, pero su esposa es una oradora ungida, mujer de Dios, que es tan bueno como el obispo cuando ella predica. Tenga cuidado. Bueno, prueba que los días de milagros no ha terminado y alguien como ella estaría dispuesta a casarse, alguien como yo. Así que qué bueno que soy su esposo. Excelente, hermano Williams, nos da mucho gusto tenerlo a usted y a ustedes también. El día de hoy estamos estudiando una vez más Romanos. Permítanme recordarles una vez más que estamos comenzando una nueva serie en Romanos y Romanos está dividido en 5 secciones principales, por lo menos así es como yo lo he dividido. Y si ponen la primera carta o gráfica en pantalla, es donde estamos en este momento en nuestro estudio. Pablo prueba que todos los hombres son culpables ante Dios, capítulos del 1 al 3. Y vemos las otras divisiones, hemos hablado de ellas, pero los primeros 17 versículos del capítulo 1 primordialmente son introducción y Pablo está saludando a la iglesia y también la tesis principal de el libro de Romanos, que se encuentra en los versículos 16 y 17, que el justo por la fe vivirá. La fe es la clave de la experiencia cristiana y de cumplir con la provisión de Dios o suplir, avanzar en la provisión de Dios. Entonces la justicia de Dios revelada solo es revelada por la fe y él enfatiza esos 2 pensamientos, la justicia de Dios y la fe. Y donde nuestros papeles como la gente entra, fijémonos, Dave, si es posible, por favor, y miren, ¿por qué no regreso a la carta número 3? Este es el párrafo que estamos estudiando ahora. La ira de Dios se revela, 18, 19 y 20. Parece como un lugar difícil cuando uno comienza a dar el plan de redención, pero una de las cosas que toda la humanidad necesita entender es que antes de que puedan entender un Salvador necesitan saber que lo necesitan. Tiene que haber una convicción en el corazón de que están separados de Dios por el pecado y luego pueden reconocer que Dios ha hecho la provisión para todos los hombres. Y esa es la clave, creo yo. Creo que debemos enfatizar el día de hoy que Dios ha hecho la provisión, damas y caballeros. Que toda y cada persona en el planeta tal vez pueda ser salvo. Y que toda y cada persona en el planeta pueda tener la oportunidad de pasar del estatus de raza caída al estatus de hijo e hija de Dios. ¿Y no es maravilloso eso? Sin embargo, el corazón rebelde de los seres humanos, como resultado de la caída, muy pocos, diciéndolo de esta manera, siguen la dirección, la planificación o el plan que Dios ha presentado. Esas no son las palabras que quiero decir, son las fuentes de revelación que Dios le ha dado a la humanidad para dirigir el camino a la salvación y Él espera que el hombre las sigue. Cuando los hombres no lo siguen, entonces hay un gran precio que pagar. La provisión está allí, pero también hay una pena si usted ignora la provisión que Dios tiene o ha dado. Así que, habiendo dicho esto, a menos que ustedes quieran añadir algo, hermanos. Yo creo que en los últimos días usted habló de el testigo externo, que Dios existe, la creación, el testigo interno de la conciencia, de la manera que Dios se ha revelado al hombre, con la creación, con la conciencia, con la ley, con Cristo y con el Espíritu Santo. Entonces, el rechazo o la supresión de eso, de esa información que va a dirigir a lo que usted habló de la ira orge de Dios para rechazar su plan, que básicamente los hombres no tienen excusas. Pero también yo pienso que ayer llegamos a un consenso de que estos deseos externos y internos pueden llevarlo por un camino a la verdad, pero ellos no son suficientes para la salvación. Sí, estas 2 fuentes de revelación, y yo los llamo eso porque son la manera de Dios de mover al hombre hacia al hombre caído, ¿verdad? Pero
Por supuesto, es la creación, la primera, y la segunda es la conciencia. Y luego es un término debatible en estos primeros 3 versículos que vamos a leer, pero al mismo tiempo lo voy a decir de esta manera. Yo creo que cuando Dios creó al hombre, hubo una paz de Dios que Él plantó en el mismo ser del hombre, que fue moral. Hubo un tejido moral que podemos referir o llamar como conciencia. Y esta conciencia realmente es ese derecho de autor de Dios sobre el alma humano, diciendo, vosotros fuisteis creados, y eso es obvio al fijarnos en el cuerpo como se debe, y vemos todo lo que Dios ha provisto. Pero la idea de que se tenga un tejido moral en usted nos muestra que tenemos a un creador moral y que tenemos que llegar a saber qué es lo que Él dice que está bien y está mal a una medida más profunda. Así que tal vez podamos señalar y decir rápidamente que estos son, se piensa que son las primeras palabras de Pablo a la iglesia de Roma, y las verdades son universales en cuanto a cómo Dios trata con todos los hombres, pero encontramos en estos primeros 3 capítulos, los primeros capítulos del 1:18 hasta el final del capítulo, luego se hace muy obvio que Él cambia y comienza a hablarle a los judíos sobre aceptar la provisión de Dios, aceptar lo que Dios había hecho, que se desglosara bien, y después vemos la tercera fuente de revelación, que es la ley, y estas fuentes se edificaban o sobreedificaban una tras la otra, y cada una de ellas nos da un mejor punto de vista sobre Dios, pero ninguna de estas fuentes pueden traer salvación, y esto es de lo que hablamos el día de ayer. Lo que pueden hacer es convencer, así que ellos, y es suficiente para permitirle a Dios juzgar y convencer, y Sí. sin alguna vez haber escuchado la historia del Evangelio, estas cosas son suficientes, la conciencia y la creación, para que el hombre sea responsable sobre la necesidad de buscar a Dios. Así es. Y hemos hecho la pregunta todo el tiempo, bueno, ¿qué tal si una persona muere y nunca escucha el Evangelio? Bueno, tenían suficiente que les causare buscar a Dios. Entonces Dios nunca va a ser injusto cuando juzgue la tierra. Así es. Leamos el texto, porque todo lo que usted ha dicho, una vez más, está en esto mismo y podemos cubrir lo que necesitemos. ¿Puedo incluir algo? No lo permitimos. Ah, bueno, ¿no será cierto de que esta ira de Dios es una expresión de su amor, porque Él le está mostrando al hombre, o tratando de mostrarle, que necesitan un salvador? No puede ser salvo hasta que se dé cuenta que es un pecador. Esta ira de Dios, y una vez más ya lo hemos hablado, es la palabra orgé, y es un odio profundo de Dios hacia el pecado. Y en su expresión hacia la humanidad, y una vez más yo quiero llegar al texto, pero se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, entonces, ¿cómo se ve eso? No es con el propósito de destrucción, Correcto. para estas alturas, sino con el propósito de redención. Bueno, la ira de Dios aquí no solamente es una emoción, pero es la respuesta de Dios a impiedad y el pecado que se encuentra en el mundo. Así es. Y es su deseo que la humanidad se arrepienta y regrese a Él. Muy bien, estamos saltándonos por todo el texto. Leamos el texto y leámoslo para poder referir y hablar de esto al seguir repasando. Porque manifiesta es la ira de Dios La emoción personal de Dios en cuanto al pecado. del cielo Esta ira se origina con Dios. contra toda impiedad e injusticia de los hombres, Dios tiene que oponerse inalterablemente al pecado. que detienen la verdad con injusticia, Quienes rechazan reconocer quién es Dios y lo que Dios es. Ahora, esa cláusula, que detiene la verdad en injusticia, realmente es la pieza central de estos versículos. Si esta es la respuesta del hombre
a lo que Dios ha provisto, su provisión y sus fuentes de revelación que lo dirigen a Él, entonces la respuesta de Dios es una ira revelada desde el cielo. Entonces estamos tratando no solo con cualquier pecado, estamos tratando con un pecado específico, y eso es rechazar, eliminar, detener la provisión que Dios le ha dado a la humanidad. David. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto. Y una vez más, el texto nos trata con aquello que está en el hombre, y aquí es con lo que tenemos la idea de la conciencia. No todo el mundo estaría de acuerdo conmigo en ese aspecto, pero Word Biblical Commentary creo que es mi fuente que tomo y que uso para tomar palabras pequeñas, y cuando dice en ellos o a ellos, es muy claro que es algo que está contenido dentro del individuo. Y una vez más creo que es esa pequeña imagen de Dios que entró en la creación que está como un segundo testigo, y lo veremos más esto en el capítulo 2 cuando lleguemos a ese punto. Demuestra el objetivo universal del conocimiento de Dios como el creador que es más o menos se halla en todo hombre. Porque Dios se lo manifestó. Quiere decir que su firma exclusiva está en la creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se echan de ver desde la creación del mundo, Explica el versículo 19. siendo entendidas por las cosas que son hechas, La creación demanda un creador. de modo que son inexcusables. Dense cuenta de eso. Hay una provisión hecha allí. Hay una revelación, un dirigidor, algo que nos lleva al medio de salvación, si es que no hay nada más. El Salmo 19 dice que los cielos declaran la gloria de Dios, y su habla sale por todo el mundo día tras día, tras día, tras día. Y aunque no deletrean el plan de salvación, son suficientes para comenzar esa senda de búsqueda, y aquí es donde la iglesia tiene que entrar. Aquí, por esto es que es tan vital que la iglesia esté predicando el evangelio en todo momento y no desperdicie su tiempo en tonterías. ¿Existirá esto? Claro, hay gente que ha llegado a ese punto de que necesita encontrar o buscar más de Dios, de este Dios que siento, que veo, que creo que está allí, y el mensaje de salvación, Jesucristo y este crucificado, tiene que estar en los labios de la iglesia para suplir a ese buscador que ha estado buscando y que no está en contra y que no ha oprimido lo que Dios ha hecho. Pero aquellos que toman lo que Dios ha dado, ese testigo interno y también el testigo de la creación, que es algo maravilloso, ellos están o no tienen excusa. Entonces el argumento de que, bueno, si nunca han escuchado el evangelio, entonces Dios debería hacer algo especial para ellos. Él ya ha hecho algo especial para ellos. Él ha hecho algo especial para todos nosotros. Y una vez más, yo enfatizaría que Pablo probablemente está hablando aquí en su mayoría de gentiles que no tenían la ley. Así que estos dos testigos que los guían hacia la salvación, el plan de salvación, son vitales para que ellos se acepten. Pero si rechazan esa provisión, entonces ellos de hecho quedan sin excusa. Amén. Entonces, si usted está deteniendo la verdad en injusticia, significa que usted está rechazando a reconocer la verdad de lo que Dios le ha revelado al hombre. Sí, la idea de detener la verdad en injusticia tiene la idea de reprimir, de aplastar, de rechazar. Eso es lo que le quiero preguntar, porque yo he visto el comentario usar la palabra rechazo y Las dos palabras creo que serían sinónimos correctos en cuanto a la acción del hombre o la mujer, pero ese es el peligro, que si usted se le da la provisión o la oportunidad de la provisión de Dios y Él se la ha entregado, y una vez más hemos dicho que el conocimiento de la creación no puede salvar. sí.
y el conocimiento de la conciencia no puede salvar, pero nos llevan a un Salvador. Y hablamos de la verdad que aún en los días antes de la ley, habían hombres que tenían solo estos dos testigos. Y también mencionamos que el Evangelio se ha predicado desde Génesis 3:15. Y en ese versículo Dios prometió que habría un redentor y un poco después presentó a la primera familia al sacrificio. Entonces, la salvación tiene que ver solo con un redentor y un sacrificio, pero la humanidad perdida, viendo al mundo, entendiendo que hay una verdad de justicia que necesita ser aceptada y que está palpitando en su corazón. Saben que está bien, ellos saben la diferencia entre el bien y el mal hasta cierto punto. Y tienen que buscarla, y una vez más, ahí es donde nosotros, que somos sus testigos, tenemos que traer ese mensaje que dice que sí hay un Salvador. Y aún antes de la ley, habían hombres que seguían el linaje, o después del linaje de Sed, y creo que ahí es donde siguió avanzando la historia, a través de la historia de la humanidad. Podemos ver que se manifiestan hombres como Enoc. Ellos son hombres de sacrificios, eran hombres de fe. Y luego vemos a Noé, sin mencionar a un hombre llamado Job. Ellos no habrían tenido los testigos de la ley, no habían tenido la ley, que es la tercera fuente de revelación, no lo hubieran tenido, pero a lo largo de todo eso, entre todo esa historia, escucharon la historia. Y aún, como usted mencionó el día de ayer, Dios le predicó el evangelio a Abraham, lo que le dijo: en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas, diciéndonos de dónde iba a venir el Redentor prometido desde Génesis capítulo 3:15. Entonces, esos hombres, y estos son hombres maravillosos, resaltantes, y tenían una relación con Dios y tenían un conocimiento muy limitado en cuanto a cuál era la provisión de Dios, pero lo aceptaron. Aceptaron la idea del sacrificio. El camino de Dios en cuanto a la provisión siempre ha sido el sacrificio. Siempre ha sido el sacrificio, desde el tiempo de la caída de la primera familia hasta el día de hoy. Su provisión se envuelve en el sacrificio. Si usted está pensando, bueno, ¿qué es lo que debo aceptar? ¿Qué es lo que debo recibir? Escuchen muy cuidadosamente. Todo lo que usted va a llegar a necesitar para tener una relación con Dios se encuentra por fe, primeramente, y su fe debe estar puesta simplemente en Jesucristo, que murió en el Calvario, y para no solo libertarlo de la pena del pecado, pero también para libertarlo del poder del pecado. Y si usted lo acepta y después aprende a caminar en esa provisión consistentemente, no solo tendremos la justicia que se nos da en la salvación, pero también veremos el crecimiento progresivo, la transformación de cambiarnos a la misma imagen de Cristo. Poco a poco, sí, un poquito aquí, un poquito allá. Eso es tan rápido como nosotros podemos hacerlo, pastor, ¿no lo cree? Así es, y Pastor Lauren, yo estoy tan movido pensando sobre la intención de Dios al perseguir al perdido, al ser humano perdido. En ningún lugar en la Biblia trata de probar la existencia de Dios, sino que Dios estaba tan determinado de tratar de capturar el corazón del hombre y la mujer, que se reveló a través de las cosas que Él creó. Así que teológicamente, viendo a los cielos y viendo el sol como la luz que sale, que hombres y mujeres iban a decir que en algún lugar debe de existir un creador, perdón. Y Dios no estaba contento de que el hombre y la mujer crecieran en las tinieblas, sino que a través de las cosas que Él creó y a través de su palabra, la palabra escrita, la palabra hablada y últimamente a través de la palabra encarnada, cuando Jesucristo vino, Él estaba determinado a tratar de revelarse a sí mismo y redimir a la humanidad perdida.
Y la Piensen verdad eso. que Dios revela a través de la creación, a través de la conciencia, ese sentido del bien y el mal, que Dios lo puso por eternidad en nuestros corazones, ese sentimiento de que debe de existir algo, ayúdame a encontrar mi verdadero propósito en la vida. Pero lo que hacemos con esa verdad es de la consecuencia principal o la consecuencia más importante. Podemos recibir esa verdad y ser salvos. Podemos suprimirla y negarla. Podemos detenerla en injusticia. Y cuando nosotros lo hacemos lo suficiente, después de continuamente rechazar la invitación de Dios, el tiempo puede llegar donde Dios va a entregarnos a esas consecuencias. Y la ira de Dios, hablemos de eso por un momento. Abrimos esto el día de ayer, pero la ira de Dios revelada ahora desde el cielo. Y esto es casi instantáneo, damas y caballeros. Cuando hay una represión de la verdad, lo que esto significa es que a usted se le ha dado un testimonio, un testigo, se le ha dado la oportunidad de la provisión y después la rebeldía de su corazón dice, no, para nada, yo no lo quiero. Yo no quiero a Dios. Dios no tiene nada que ver conmigo. Y usted lo rechaza. Recordemos que el hombre ya está muerto en transgresiones y pecados. Somos una criatura pecaminosa, rodeados del pecado, dominados del pecado, y aquí está Dios extendiéndose para tocarnos, tratando de traernos de vuelta a una relación con Él mismo. Y en el primer capítulo, 3 diferentes veces, en palabras muy similares, nos dice simplemente que cuando reprimimos la verdad, Dios los entregó. Cuando esto sucedió, Dios los entregó. Y esto nos indica que Dios nos entrega a otra potestad. Entonces, miren esto. Usted reprime la verdad, tan simple como la creación y la conciencia. Y Dios, en respuesta a esto, ahora revela su ira desde el cielo, no borrándolo del planeta, sino permitiendo que el pecado se convierta en su maestro, en su señor. Bueno, hay un momento donde él verdaderamente Lo echó ha a hecho 2 un par de personas veces. del planeta. Y es una historia que sigue llegando a mi mente. 2 historias, de hecho. Pero prueba lo que Dios está tratando de hacer a través de esta ira que está revelando del cielo hoy en día. La historia de Ananías y Zafira siempre me llega a la mente porque no se trata tanto del evento de que ellos 2 murieron, es lo que hace en la iglesia y la comunidad que les rodeaba. Crea temor en el corazón de los creyentes y crea temor en el corazón de la comunidad que los rodeaba. Y ningún hombre se atrevió a unirse a ellos después de eso. Entonces, si nosotros vamos a ser parte de este mover cristiano después de ese evento con Ananías y Zafira, entonces nosotros vamos a hacerlo en serio. Y la iglesia propiamente, bueno, es literalmente un gran temor, no es megaphobos, gran temor, es derramado en el corazón de la comunidad creyente después de ese evento. Ahora creo que la gente está entendiendo, bien, estamos viviendo bajo un nuevo pacto que se define por la gracia y el perdón, pero Dios aún nos hace responsables a un estándar santo. Y creo que el temor es muy importante, el entender esta ira que es revelada del cielo hoy en día es muy importante para la comunidad creyente, porque significa que aún bajo los términos del nuevo pacto aún existen consecuencias para el pecado. Así es, y eso es lo que quiero enfatizar, que esto no dice, este texto no trata con Ananías y Zafira, esa respuesta de Dios. Esta es una respuesta de Dios que permite que el pecado se enseñoree y domine, y lo que esto hace es tomar control de la vida y comienza a hurtar, matar y destruir. Por ende, esta ira de Dios no pone al hombre o a la mujer en la tumba, sino que progresivamente le roba la vida a esa persona. Y eso puede ser para redención. Entonces, orge y tumos, como se usan en ese capítulo, ambos describen la ira eterna que Dios va a derramar sobre la humanidad y el juicio. No sé si
exista un contraste tan estricto que podemos hacer entre orge y Bueno, tumos. en ese texto Creo sí lo que hay. Orge nos trata de mostrar qué es lo que hace para la humanidad y cómo él hace doblegar su voluntad de una voluntad de rechazo a una voluntad de aceptación. Siendo, por ejemplo, un drogadicto, yo mismo, siendo, por haber perdido yo mis dedos en un accidente en una fábrica textil, todo eso era parte del espiral descendente, y si yo contara toda la historia sería algo diferente, pero estaba la ira de Dios orgé en esta situación, y creo que hay una distinción que Pablo está tratando de enseñarnos, y una verdad que tiene que aceptarse, que Dios de hecho está tratando con la humanidad, y una represión de la verdad trae el dominio del pecado. Sin importar qué sea esa verdad, trae el dominio del pecado a la vida. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer. De Ananías y Zafira, necesitamos entender de que él les dio los dos una oportunidad para arrepentirse antes Así de es. que llegara ese juicio. Eso puede ser parte de esa diferencia entre Sí. orge y tumos. Sí, pero una vez más, el texto con el que estamos tratando muestra cómo Dios trae al hombre el arrepentimiento. Eso es lo que está tratando de mostrar. Tenemos que irnos a la pausa y ya volveremos. Muy bien. ¿Con qué es lo que Dios está enojado? ¿Por qué es o a qué es con lo que Dios se enoja? La Biblia nos dice que lo conocido de Dios se manifiesta en ellos, porque Dios lo ha mostrado a ellos. Entonces, lo que Dios ha revelado ahora está siendo reprimido, está siendo rechazado, y eso producirá y proveerá el pecado con una ventaja sobre el individuo. Veremos esto de acuerdo a cómo se puede ver en lo restante del capítulo al seguir leyendo el capítulo 1. Podremos ver que hay una situación o afiliación terrorífica con Estados Unidos si seguimos el capítulo 1 y el espiral descendente de la humanidad. Y si seguimos ese proceso de cómo es que el hombre reprime y cómo el pecado obtiene más dominio, más y más y más ceguera, un rechazo de la provisión, es lo que se está presentando aquí, de aquellos que detienen la verdad en injusticia. Entonces, mientras que Pablo está tratando de explicar y tratando de presentarle al mundo gentil que si Dios está dirigiéndolo hacia la salvación, o si Dios le muestra a usted el plan de salvación y usted lo rechaza, entonces el pecado va a tener dominio de su vida. Finalmente terminará en muerte. Pero en este caso vemos la provisión de Dios, la obra de Dios, la atracción de Dios. Dios no siempre inmediatamente tira a alguien fuera o lo rechaza por completo. Bueno, si miramos, hermano Lorón, versículo 18, cuando usa el término impiedad e injusticia, la primera impiedad es el término griego aseibia, que significa que ellos no tienen reverencia y no tienen respeto hacia Dios. Y de eso está hablando. Ellos están degradando las cosas de Dios, tratando de las cosas de Dios encajar a su imagen, en vez de permitir que la palabra de Dios los cambie. Como muchas veces lo hemos dicho, muy frecuentemente la gente quiere hacer la palabra de Dios caber su propia doctrina de teología en vez de que la palabra de Dios nos cambie a su imagen. Entonces, Sí. Pero en injusticia, el término griego aquí es anakia, que significa que su inmoralidad entonces
es una combinación de esas dos cosas. Es tomando las cosas de Dios, no teniendo respecto, torciéndolo y pervirtiéndolo, y segundo, viviendo su propia vida, estilo de vida imperverso. Entonces una lleva a la otra. No sé si lo podemos separar. No creo que ellos están juntos, agarrados de la mano. Así es, sí. Y el incremento del pecado y el dominio del pecado crean un estilo de vida Así es. que el mundo puede ver. Y en vez de que una persona tome provisión para salvación, se va a ver una persona siendo dominada por el pecado, tal vez al punto que ni siquiera puedan controlar ellos mismos. Entre otras cosas, creo que este es un recuerdo de lo dañino que puede ser el pecado. Así es. Y hoy, cuando tantos de nosotros tratamos al pecado levemente, cuando la Biblia aún dice de que un insensato está burlándose del pecado. El pecado, yo crecí escuchando de que el pecado te va a llevar más lejos de lo que quieres ir. Que el pecado te va a mantener más de lo que tú quieres estar ahí. Que el pecado te va a causar o te va a costar mucho más de lo que quieres pagar. Y finalmente existe el gran día de su ira. ¿Y quién podrá soportarlo? Lo que no logramos entender es de que el pecado tan sencillo como el simplemente rechazar la verdad que usted se le ha dado una y otra vez, puede llevar a consecuencias desastrosas y peligrosas, al punto de que Dios le entrega a usted o Dios le entrega. No estoy diciendo de que Dios se rinde y Correcto, para así es. redimirlo, sino que lo entrega a la impureza, lo entrega a esos deseos impuros y a una mente reprobada. Así es. A hacer cosas. Y eso es a lo que nos referimos como la espiral descendente. Y cuando la ira de Dios se expresa contra un ser humano de esta manera, esto es lo que hace. Ahora, mire, no había planeado esto, pero vayamos al versículo 21 porque cuando vemos la dirección de Pablo, él dice que si el hombre reprime la verdad, la ira de Dios va a ser revelada contra ellos. Veamos el versículo 21, Dave, por favor. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Ahora debemos clarificar o aclarar esto. Esto no se trata de una persona que fuese salvo, que tuviera una relación con Dios. Esto se trata de una persona que había experimentado las verdades de revelación de la creación y de la conciencia. Eso es todo lo que conocían. Pero su respuesta a eso, una vez más, fue reprimirlo. Fue rechazarlo, fue eliminarlo. Y dice, si los hombres, o porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Aquí está el hombre rechazando a Dios como Dios. Solo, miren, yo no quiero que Dios esté en control de mi vida. Y básicamente esto es para el sistema del mundo, o de aquí salió el sistema del mundo. Caín dijo exactamente lo mismo. Él hubiera podido regresar a tener una relación con Dios, pero él huyó de la presencia del Señor y literalmente creó el sistema del mundo que dice, yo no quiero que el Creador, Dios, tenga algo que ver conmigo. No quiero que reine, ni gobierne, ni sea parte de mí. No quiero que esté a cargo de mi vida. Entonces, ese es el estatus del corazón rebelde. Por esto y con esto es con lo que Dios está enojado. Lee Strobel una vez dijo que la verdad demanda una respuesta. Así es. Indiferencia a Dios, ser indiferente a Dios va a provocar su ira o la ira de la cual estamos hablando aquí. Entonces los hombres son indiferentes hacia Dios. No están respondiendo a la verdad, están rechazando la verdad. No. Entonces es un lugar peligroso encontrarse al conocer a Dios, pero no glorificar a Dios y no darle la respuesta y rechazarlo. Una vez más, lo que estamos viendo es la expresión de la opresión, la expresión del rechazo. Porque conociendo a Dios, no le glorificaron a Dios o no le glorificaron como Dios,
Si los hombres no entienden a Dios en el ámbito de la creación, no le entenderán en ninguna otra cosa. David, Ni dieron gracias. rehusando honrarlo, resultó en una falta de gratitud por sus dones. Antes se desvanecieron en sus inútiles razonamientos. Entonces, ¿qué debió haber sido la respuesta del individuo que tenía las fuentes de revelación de la creación y la conciencia? Sumisión a Dios. Fe. Por lo menos una búsqueda de Dios. Y en vez de buscar a Dios, vemos que su respuesta fue que ni fueron agradecidos, ni dieron gracias, ni le dieron gloria a Dios. Rehusaron reconocer a Dios como Dios. Entonces el resultado final de esto, y aquí es donde la ira orgé de Dios o la ira de Dios comienza a exhibirse, y se hicieron, adelante, Necios en su imaginación. dice, indica que es la única dirección en que el hombre Y caído el puede necio ir. corazón de ellos fue entenebrecido. Habla del rechazo de la luz. Entonces ahora el espiral descendente comienza, y lo que vemos es que el hombre se hace inútil en su razonamiento, y esa palabra el día de hoy lo vemos como orgullo, pero honestamente realmente significa sin sentido, sin significado. Toda su vida se hace vana. Porque es argumentos, esos razonamientos son esos argumentos vacíos. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué fue creados los hombres? Fuimos creados para glorificar a Dios. Sí. Nuestro propósito es para adorar a Dios, glorificar a Dios. Entonces estamos rechazando, cuando rechazamos a Dios, estamos rechazando el propósito por lo cual fuimos creados. Así es. Y esto, una vez más, trae un principio que es verdad, que cuando hay un rechazo, es una elección del individuo, y endurecen su corazón hacia la verdad que conocen. Pero, y bueno, esa es la decisión personal del individuo. Pero hay una acción judicial de Dios que siempre sucede después del rechazo de su verdad, y eso es que Dios comienza a entenebrecer el corazón y la mente de ese individuo. Creo que 3 veces dice entregado, entregado, entregado. Los entrega, y la palabra es peredimedai en el griego, y es una acción de Dios de justicia, de juicio. Es como tomar a un criminal y entregarlo al castigo. Es que el castigo que Dios le da a la humanidad es que lo entrega a las consecuencias de sus decisiones pecaminosas. Así es. Porque cuando volvemos al versículo 18 dice de que mantuvieron la impiedad e Sí. injusticia de los hombres. Creo que Douglas Dewey, hay muchos pensamientos sobre este versículo que es muy Sí. poderoso, pero la idea Así es. de detener esa impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad e injusticia, es paralelo con Juan capítulo 3 y versículo 17 y 18 me parece, donde dice de que el hombre amó más las tinieblas que la luz. No llegan a la luz a menos que se expongan sus acciones. Nos dice por qué el hombre registra la incredulidad a lo que Dios revela. Ellos quieren permanecer en su pecado y la luz expone el pecado. Exacto. Entonces, en vez de permitir que la luz de Dios empiece a revelar lo que el hombre es, el hombre prefiere acusar a Dios. Y en los primeros 6 capítulos del libro de Marcos, eso se demuestra tanto. Jesús se está revelando y le preguntan qué nueva doctrina es esta. Los demonios son echados fuera. Con una palabra los demonios tiemblan y son echados fuera. Pero tres preguntas salen de los fariseos. Número 1, ¿por qué fue a la casa de Felipe? ¿Por qué está sentado con esos pecadores? La convicción está sucediendo. En vez de permitir que Dios revele quiénes ellos son, empiezan a acusar a Cristo o están diciendo algo de que él no es, pero que él no está cualificado para ser el Mesías. Él está sentado con los pecadores. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Él es un blasfemador, dicen en Hechos capítulo 2. Y mientras en Marcos capítulo 2, mientras continúan empeorando. En el capítulo 3, ¿sabe lo que dicen? Él tiene un demonio. Él Sí. hace estas cosas porque, bueno, ¿qué es todo eso?
en vez de permitir que la verdad revele quiénes somos, nos damos la vuelta y empezamos a acusar a Dios de lo que Él no es. Empezamos a decir, Él tiene un demonio. Registramos la ira y literalmente eso es una imagen de alguien que rechaza la verdad. ¿Por qué? Porque no quieren, aman las tinieblas en vez de la luz y no quieren, tienen la verdad en su propia injusticia. La idea es, yo tengo mi pecado y no quiero que la luz lo exponga. Entonces Dios dice, bien, quédate con tu pecado, pero te voy a entregar a las consecuencias del pecado. Así es. Y una vez más, el pecado mismo es esa consecuencia. El dominio del pecado, y esto va a correr a través de todo el libro de Romanos. Si usted rechaza lo que Dios revela como su plan de redención, que es Cristo y el crucificado, esta es una cosa que yo les garantizo. La naturaleza pecaminosa va a tener dominio de su vida. El pecado interior va a dominar. Y eso es... Ahora estás hablando de un creyente. Sí, bueno, sí. Así es. Así es. Y eso es interesante porque aquí estamos hablando de los perdidos. Así es. De una manera general, ¿no? Pero yo creo que eso es cierto porque Efesios capítulo 4 creo que es el paralelo de este argumento cuando él dice no anden como andan los gentiles en la vanidad de sus pensamientos. Y es algo interesante porque muestra, bueno, cómo los gentiles andaban en incredulidad. En Juan Así capítulo es. 3. Así que después él habla de todo ese espiral descendiente que está sucediendo, el endurecimiento Así del es. corazón, ese espiral descendiente de esa manera de vivir que puede suceder. Dicen, no anden como ellos. Entonces eso puede suceder. Es una advertencia que un cristiano puede ordenar sus pasos Amén. con la misma incredulidad sobre el Piensen en evangelio eso. que el mundo hace. Y después... Sí. entonces viven las mismas consecuencias, ¿no? De esa decisión. Así es, una vez más, es como Dios funciona, como Él obra, es un principio, es consistente, y una vez más, aquí es donde el temor del pecado y el temor de Dios necesitan regresar y estar vivos en la iglesia el día de hoy, porque el pecado no es algo que Dios va a ignorar. La supresión o el rechazo de la verdad de Dios va a dirigir a impiedad e injusticia, etcétera. Dios va a decir, si esto es lo que ustedes quieren, Así es. se los voy a dar completamente. Cuando usted dice, leyendo este pasaje para mí, no quiero seguir otro camino, pero miro la idea de libre albedrío en este pasaje. Yo miro el libre albedrío. Es difícil no considerarlo. Los que al otro lado de la moneda dirían de que Romanos comprueba la verdad del determinismo o predestinación. Para mí, yo solo miro libre albedrío en todo lugar. Sin excusa. ¿Cómo uno le pide cuentas a alguien si no rinde cuentas? Así es, sí. Y él está reconociendo esa decisión. Así es, eso es lo que resalta. Así es, no queremos avanzar demasiado en eso. Yo tenía que incluirlo. Sí, la idea es que comienza con que no están agradecidos, no glorifican a Dios, y el resultado es que el pecado los hace inútiles en sus razonamientos y su corazón entenebrecido o su corazón perverso fue entenebrecido. La idea es de que ellos no pudieron comprender cosas espirituales. Y aquí es donde comienza. Y usted puede tener la provisión de Dios el día de hoy, y usted puede aceptarlo, y usted puede andar en él, y usted puede decir, gracias Jesús por ello. O usted puede decir, yo no lo quiero. Usted puede levantarle el puño al rostro de Dios y decirle, yo no lo quiero a usted. La noche en la que yo fui salvo, y usted me ha escuchado decirlo 1000 veces, y aquí está la 1001. Yo era un borracho, un drogadicto, un vendedor de drogas. No tenía ningún deseo de buscar a Dios. Yo estaba aburrido, estaba de parranda 3 días, drogado, cocaína, y estaba tan mal que ni siquiera invitaba a mis amigos porque no quería compartir mis drogas con ellos. Yo solo quería drogarme solo, y eran las 2 de la mañana. Y nada que hacer. Y yo veo a un lado estaba la Biblia,
en un estante arriba de la chimenea. Era decoración para mí, era todo lo que era. Yo me levanté, fui por ella, no había nada más que hacer en aquellos días. La televisión se apagaba a las 2 de la mañana. Entonces yo la tomé, me senté en la silla, en el sillón, y la abrí. En el libro de Proverbios decía: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el Espíritu de Dios entró a ese lugar sin invitarlo. No sé por qué hasta esta hora no le puedo decir a usted. Pero al seguir leyendo los primeros 6 capítulos de Proverbios, esto es lo que se hizo demasiado claro para mí. Que yo estaba en la condición que estaba, la perdición o la pérdida de mi dinero, de mi herencia, de mis dedos, la pérdida de muchas de las cosas que yo siempre había, de las que me había jactado. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió así? Porque yo le había levantado mi puño a Dios y yo le había dicho: yo voy a hacerlo a mi manera, yo voy a vivir la vida a mi manera, voy a vivir como yo quiero vivir. Y el espiral descendente comenzó o siguió sucediendo, y algunos de ustedes no van a poder aceptar esto, pero les puedo decir que cuando yo entré a esa máquina y perdí mis dedos, yo no había estado en la iglesia 10 años, y yo lo escuché en mi espíritu: si tu mano derecha te ofende, córtatela y échala de ti. Y el próximo año y medio, cuando yo me emborrachaba lo suficiente o me volvía lo suficientemente loco bajo las drogas, veía a mis amigos y les decía: Dios me hizo esto. Bueno, sí, Dios toma medidas extremas para darle la vuelta a usted. Y esa noche yo me di cuenta de que yo estaba en la condición que estaba porque yo le había levantado el puño, había rechazado la verdad y no quería su provisión. Y lo que yo le había dicho era, o lo que yo le dije a él fue: si tú me aceptas, seré tuyo. Si tú me aceptas, seré tuyo. Y sabemos qué es lo que Dios siempre hará. Él me aceptó. Y eso fue hace 40 años. Y Él aún está proveyendo para mí el día de hoy. Y Él proveerá para ustedes si ustedes quieren y aceptan su provisión. Dios los bendiga. Continuaremos viendo esta espiral descendente cuando regresemos la próxima semana. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.